El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola, soy Gabriela Calderón y esta es una nueva edición del Cato Podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos hoy con Marcos Falcone, analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y Prosperidad Global del Instituto Cato, que nos acompaña desde Washington. También está con nosotros hoy Arturo Herrera, un economista mexicano que nos acompaña, creo que estás en el DF. No, estoy en Guadalajara. Es la ciudad Perdón, nos más acompaña bonita de México. desde Guadalajara. Él es un joven economista y comunicador especializado en temas de política y economía. Él obtuvo el premio Ceneval por el desempeño de excelencia en economía en el año 2021. Y es interesante porque Arturo combina su formación académica con su experiencia en marketing digital y producción de contenidos. Actualmente colabora en ADN 40, en la producción del podcast El Punto Clave, y es editor del medio La Derecha Diario, edición de México. Arturo también lo pueden seguir en X. Él está siempre comentando sobre temas acerca de la coyuntura económica de México. Últimamente he visto que has estado comentando acerca del tema tributario en México, pero yo quisiera empezar la discusión de hoy en torno a algo que afecta a México y por cierto también afecta a mi país, ¿no? La última década ha sido una década de estancamiento del crecimiento en Ecuador y a nosotros nos dicen que es por la dolarización, pero México también ha venido experimentando un estancamiento del crecimiento y quería preguntarte por qué tú crees que hay ese estancamiento en México desde hace una década. Qué rápido pasa el tiempo, ya una década en estancamiento económico casi prácticamente. El estancamiento económico de México comenzó a partir del 2018 con la llegada del presidente socialista Andrés Manuel López Obrador, que comenzó a hacer una serie de reformas y de acciones que dieron incertidumbre económica. En el caso particular de México, la principal fue la cancelación de un aeropuerto internacional que se tenía previsto en la Ciudad de México para, obviamente, ampliar las rutas aeroportuarias a México, y era parte incluso de las negociaciones del Mundial que hizo Enrique Peña Nieto. Entonces, el hecho de que se cancelara este proyecto, donde había una gran cantidad de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, dio una señal de alerta al mercado a nivel internacional. ¿Saben qué? México no es confiable. ¿Y por qué México no es confiable? Pues vean cómo están cancelando proyectos. A eso se suma otro proyecto cancelado en Baja California, que era una planta cervecera de Constellation Brands, y a expropiaciones que se comenzaron a hacer en el país. Entonces, a partir de ese momento, del 2018, fue que México se estancó, que dejó de verse como una inversión confiable en el mundo. Eso es lo principal. Lo otro es que el gobierno ha sido muy tolerante con el crimen organizado, ¿no? Ha permitido desde 2018 que el crimen organizado crezca y se expanda, ¿no? De hecho, creo que Ecuador es víctima de cárteles de crimen organizado mexicanos, que finalmente lo que hace el crimen organizado, ¿no? Que es inseguridad pública, también es una forma en la que se espanta la inversión y la economía de un país, ¿no? Uno no invierte en países donde no sabes si la autoridad es el gobierno o es el crimen organizado. Y en el caso, el tema de la seguridad, que es algo que México había logrado calmar luego de la época de, por ejemplo, en la época de Felipe Calderón hubo un repunte importante de la violencia. Luego eso como que parece, o al menos viéndolo desde afuera, parece que se calmó un poco. Y ahora vemos que otra vez se habla mucho en los medios, en la prensa internacional, de un problema de seguridad grave en México, de la penetración en varios niveles del gobierno, del Estado, del narco. Digamos, ¿cómo ves tú estos ciclos? Nosotros entrevistamos, recuerdo en este podcast el año pasado, a un experto en seguridad, Eduardo Guerra, y él hablaba pues de una especie de ups and downs, digamos, como que hubo un repunte, luego descendió. ¿Y cómo ves tú esos ciclos? ¿Cómo ves? Porque dices que eso también afecta a la actividad económica, pero ¿por qué crees que se ha dado ese repunte? Mira, el repunte principal, pienso yo, se da a que el gobierno claudicó completamente en su lucha con el crimen organizado, ¿no? Cuando entró Andrés Manuel López Obrador. De hecho, una de sus frases de campaña y sus propuestas de campaña era que iba
a dar amnistía al crimen organizado, iba a dar amnistía a grupos del crimen organizado, ¿no? Y durante su gobierno, pues, sacaba esta frasecilla, ¿no? De abrazos, no balazos, y lo cumplió. O sea, dejó al crimen organizado andar a sus anchas, dio amnistía a criminales. Yo creo que eso fue parte, ¿no? De lo que hizo el repunte. Es decir, en México, si la haces, no la pagas. Entonces, no hay mejor incentivo para la delincuencia y el crimen organizado que el no tener consecuencias por lo que haces. Yo creo que eso se debe al principal repunte en la violencia que ha tenido México, ¿no? Arturo, Bien, Marcos. van dos respuestas en las que hablas de algo que arrancó con el presidente López Obrador, ¿no? Y que evidentemente o probablemente continúa con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero la pregunta, sobre todo respecto, pero puede ser sobre la política económica y la política de seguridad, pero mi pregunta original era sobre la pregunta, iba a ser sobre sobre la cuestión económica. Si se distingue un cambio en esta nueva administración, la administración de Claudia Sheinbaum, respecto de la política ya sea económica o de seguridad de López Obrador, o hay acá una continuidad 100%, digamos. En seguridad sí se ve algún cambio. Hay una mayor colaboración con Estados Unidos. Es todo, o sea, a regañadientes porque a veces da la impresión de que la obligan, ¿no? Y en económica, a pesar de que ha querido, no ha podido. Sucede que durante la administración de López Obrador hubo una gran cantidad de nuevos programas sociales que se comenzaron a implementar para comprar votos, ¿no? Este año el presupuesto destinado es de más de 1 billón de pesos, es decir, más de 1 millón de millones de pesos, ¿no? Que es como el récord en dispendio de dinero acá para comprar votos. Ahora, ¿qué pasa con la gente cuando tú le quitas algo que piensa que ya es gratis, que piensa que ya está dado? Bueno, pues que simplemente como la gente resiente más cuando le quitas que cuando le das, ¿no? Entonces, de alguna forma, la política económica de López Obrador, que es básicamente programas sociales y cobrar muchos impuestos, no se puede quitar de la noche a la mañana, ni se puede quitar. ¿Por qué? Porque la gente reaccionaría muy negativamente y los políticos pues viven del voto, ¿no? Sobre todo este tipo de políticos socialistas que viven de popularidad. Entonces, la política económica en México sigue prácticamente igual. En todo caso, lo que sí ha habido cambios es en materia energética. A partir de la llegada de Claudia Sheinbaum, sí ha habido más inversión en nueva producción energética, tanto energías limpias como energía, digamos, no limpia. ¿Cómo ves que ha cambiado la trayectoria de las finanzas públicas? Porque tú hablas de implementación de muchos programas sociales nuevos durante la administración de López Obrador, cosa que es muy difícil descontinuar una vez que se han creado, como tú acabas de explicar. ¿Cómo va la situación? ¿Es un problema, digamos, de, como hablan en la finanza, en la literatura económica, digamos, de que todavía hay un espacio fiscal de ingresos insuficientes o es un problema de gastos excesivos? ¿Cómo ves esa situación? Mira, está difícil esta situación. De hecho, el déficit del año pasado, que fue el año de elecciones, bueno, el año antepasado, 2024, que fue el año de elecciones, fue cerca del 6.4 respecto al PIB. Este déficit del año pasado es del 4.5% más o menos. Desde que entró esta nueva política de regalar dinero, la deuda ha estado incrementando a ritmo de cerca de 1 billón de pesos o más al año, ¿no? Para quien no tenga una idea más o menos, 1 billón de pesos son cerca de 58, a tipo de cambio actual, unos 58.000 millones de dólares. ¿No? A ese ritmo se estaba endeudando México. De hecho, en lo que 2018 recibieron una deuda cerca de 10 billones de pesos, ¿no? Esos 58.000 millones de dólares. Y a los 7 años que ya acabamos de cumplir, la duplicaron, ¿no? O sea, pasaron décadas en México para que tuviéramos una deuda de 10 billones de pesos y en tan solo 8 años llegó este nuevo gobierno y duplicó la deuda en total, ¿no? ¿Y esto es por qué? Pues porque simplemente no les alcanza, no les es suficiente con lo que recaudan. Como ya te dije, hay un déficit muy profundo que realmente no saben cómo llegar y han comenzado incluso a extorsionar a empresarios, inventando impuestos nuevos, que también eso espanta inversiones. Por ejemplo, tenemos el caso de Samsung,
que denunció que el gobierno le estaba cobrando, le estaba inventando un nuevo impuesto. ¿Han visto el episodio de Los Simpson donde este, quieren filmar una película en Springfield y el alcalde comienza a imponer impuestos así a lo idiota? Bueno, eso hizo el gobierno de México. Con los inversionistas extranjeros les comenzó a decir, ¿sabes qué? Es que tú me debes de que en el pasado exportaste tanto a tal y ahora este impuesto sí se aplica para ti, ¿no? Entonces, ha habido problemas con empresas que han amenazado incluso ya con irse de México por el tema fiscal, ¿no? O sea, de alguna manera México ha estado como medio flotando con este déficit, con esta deuda, pero eso es porque ha estado exprimiendo a los grandes empresarios a costa de que pues en algún momento este, alguno se vaya, que ya ha habido casos de empresarios extranjeros que han decidido marcharse. Por ejemplo, hace poco cerraron está en proceso de cerrarse más bien una planta en Aguascalientes, una planta de Nissan en Aguascalientes. Y bueno, pues parece que en ese tema no se ha cambiado. O sea, el fisco mexicano, si algo ha mejorado el gobierno de México, es en su capacidad para extorsionar contribuyentes. Arturo, eh, mientras te escucho hablar, me pregunto por qué se ha dado todo esto en México, ¿no? Y quisiéramos tener tu opinión. Hemos entrevistado acá en este podcast a otras personas de México que nos han dado su explicación, pero quisiéramos saber eh, cuál es para vos la explicación de este cambio que arranca en 2018 con la presidencia de López Obrador. Primero, para nuestra audiencia internacional, ¿en qué aspectos centrales se diferencia la trayectoria de México hasta 2018 y la que sigue después? Y si había semillas de que un cambio así negativo podía ocurrir. Bueno, ¿por qué ocurre, no? ¿Por qué a partir de 2018 México cambia de tendencia? Mira, esta es una historia que se repite mucho en Latam, que básicamente en los 90, 80, mediados de los 80, 90, comenzaron a hacerse reformas en toda Latinoamérica, incluido México, más liberales. En este caso, en México se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TLCAN, acá, o el NAFTA, lo que hizo que se abriera el mercado, lo que generó, por ejemplo, que muchos mexicanos quebraran ¿por qué? Por la competencia que llegaba de nuevos productos con los que no eran capaces de competir y tuvieran que mudarse a Estados Unidos, ¿no? Que a mediano plazo, mediano largo plazo, ha sido beneficioso para México tener ese tratado, ¿no? Las reformas que se hicieron también incluyen, por ejemplo, que se le dio autonomía al Banco de México. Antes el gobierno en México imprimía dinero y por eso es que hasta la fecha no tenemos como estas hiperinflaciones que tiene Venezuela o que en su momento tuvo Argentina, porque teníamos un banco autónomo cuyo máxima era 3% máximo de inflación anual, hazle como quieras, baja, sube la tasa de interés, no sé, no me importa, el gobierno no se va a meter en eso. Hubo un cambio de moneda, se le llama cono monetario, no teníamos un peso valía 1,000 pesos antiguos, por decirlo de alguna forma. Entonces el gobierno de Ernesto Zedillo impulsó este cono monetario y por alguna razón, no se rían, muchos pensaron que el gobierno se estaba robando el dinero a través del cono monetario diciendo, es que, ¿qué pasa con los 999 pesos de cada peso? Bueno, todas estas reformas que fueron necesarias y que trajeron un bien a mediano y largo plazo, generaron mucho resentimiento en la gente que quebró y en la gente que se tuvo que ir del país. Eso es lo primero. Además de que muchos empresarios viejos mexicanos quebraron, ¿por qué? Porque no podían competir. Bueno, ahí tienes un poco más de resentimiento. Luego viene el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, que Enrique Peña Nieto realizó una serie de reformas también, una reforma eléctrica. Miren, les presento a Lebrón, Un invitado especial. un invitado especial. ¿No? ¿Cómo Dice, es el nombre? Lebrón, dice, ¿con quién No, hablas y qué por qué gran- no me presentas? claro. Él quiere hablar también de López Obrador. No, yo quiero hablar de paseos. Dice, ya paseame. Entonces, en 2012 llega Enrique Peña Nieto con un plan de reformas increíble, en el sentido de que eran muy grandes reformas, muy profundas, que cambiaron completamente la economía de México en 2012. Entre ellas, por ejemplo, está la reforma de las telecomunicaciones, que la gente no me cree, a veces los que nacieron como del 2012 2000 para adelante, no se acuerdan, es que acá en México hacer una llamada por teléfono
te costaba cerca de medio dólar de ese entonces por minuto. O sea, imagínate, hablar con alguien, con otro mexicano de tu mismo país, en tu mismo estado, te costaba cerca de 4 o 5 pesos por minuto, ¿no? Ahora, había un precio especial para comunicarte con gente que vivía en otras provincias o en otros estados. O sea, era una cosa horrible porque había un monopolio telefónico. Bueno, Peña Nieto metió una serie de reformas, una de telecomunicaciones que abarató muchísimo la comunicación. Hoy ya más prácticamente gratis, o nada más te cobran los datos móviles. Eh, una reforma energética para abrir el mercado energético, para permitir la inversión extranjera. Creó incluso, no sé si han escuchado de las zonas económicas especiales de China, Sí. unas zonas económicas mexicanas. Eran en varios puertos, en lugares estratégicos, con cero ISR, o sea, impuestos sobre la renta, sin tener que pagar seguridad social, sin tener que pagar IVA, o sea, era una cosa bestial que cuando yo vi el proyecto dije, esto va a llevar a México al primer mundo, ¿no? También la reforma energética, reforma hacendaria para evitar que el gobierno dependiera tanto de la extracción de petróleo para financiarse. Bueno, todas estas reformas tenían las características de que eran muy buenas a mediano y largo plazo, pero a corto plazo este tipo de reformas siempre trae afectaciones. Entonces, muchos empresarios oligarcas cercanos al poder, como el caso de Carlos Slim, que es un señor que se hizo rico a base de ser un rentista, un oligarca, se dice ya, eh, se vio afectado. Sindicatos mexicanos, sindicato de electricistas, por ejemplo, se vio afectado, ¿no? Carlos Slim es el dueño de Telcel acá en México, que era una empresa que tenía monopolio de comunicación. También se hizo otra reforma, mira, que se llama una reforma de competencia económica, que se creó una institución llamada COFESE para combatir los monopolios en México, los monopolios. Bueno, todo eso trajo muchas afectaciones a muchos sectores que finalmente concluyeron en, ¿saben qué? Peña Nieto nos está afectando, entonces vamos a poner a Andrés Manuel López Obrador, vamos a apoyarlo. Y entre esos que también sectores apoyan a Andrés Manuel López Obrador, y se sabe, desde el 2006 está el crimen organizado, ¿no? De hecho, por ahí ya se está hablando en Venezuela de que le daban dinero a Andrés Manuel desde su campaña de 2006, ¿no? El cártel de los soles. Pero bueno, entonces, todas estas reformas que eran muy buenas de Enrique Peña Nieto, al final lo que terminaron causando fue una cantidad de personas afectadas con un resentimiento por lo que estaba pasando, que decidieron irse al otro extremo completamente, ¿no? Si estas reformas de Peña Nieto siguieran vigentes al día de hoy, México sería un país mucho más rico, ¿no? Imagínate, porque todo esto pasó antes del COVID, de que se pelearan con China, del tema de las cadenas de suministro, ¿no? ¿Te imaginas cómo se hubiera beneficiado a México si hubiéramos tenido esas zonas económicas especiales vigentes? Si hubiéramos seguido con la competencia, si hubiéramos seguido con bajos impuestos, si hubiéramos seguido con la COFESE, si hubiéramos seguido con todas Y estas instituciones. también creo que hubo, corrígeme si me equivoco, pero no hubo también una importante, no sé si fue una propuesta o se empezó a implementar de reforma en el sector energético, en el sector petrolero, Mm. durante la época de Peña Nieto, porque lo que veo es que, o sea, uno abre la portada de los diarios mexicanos y se sigue hablando de los problemas financieros de Pemex. Y recuerdo que también había una propuesta importante de una reforma en ese sector. ¿Qué pasó con eso? Es que sí se hizo la reforma y de hecho durante el periodo de Enrique Peña Nieto, Pemex comenzó a tener ingresos. ¿Qué pasa con Pemex? Bueno, Pemex es una cosa monstruosa y horrible. Es una empresa estatal viejísima que tiene una plantilla demasiado abultada, ¿no? Prácticamente más de 100,000 trabajadores, tengo entendido, que ganan bastante bien para el mexicano, porque ganan muy, muy bien. Entonces, estos pasivos laborales es un peso muy grande y tú quieres hacer exploración o cualquier cosa de inversión, requieres más trabajadores, requieres meter más gente a esta plantilla y a largo plazo los costos se vuelven muy altos. La reforma que implementó Enrique Peña Nieto era para comenzar a permitir que empresas extranjeras comenzaran a invertir en extracción, en exploración y extracción, para que ya Pemex no tuviera que invertir en nada de eso. Y de alguna forma la reforma de Enrique Peña Nieto iba encaminada a que Pemex fuera un actor cada vez más irrelevante a mediano y largo plazo, ¿no? Y que México, que el gobierno de México siguiera sacando beneficios del petróleo. ¿Cómo? Bueno, llega una empresa extranjera y dice, pues yo quiero extraer petróleo aquí en México.
dice el gobierno de México, va, vamos a abrir rondas, se les llamaba rondas petroleras, para que explores y si encuentras algo, es tuyo, pero por cada barril que traigas de petróleo me vas a dar una comisión de tanto, ¿no? De esta forma el gobierno mexicano ganaba dinero sin mover un dedo, o sea, sin tener que perseguir a nadie, sin tener que hacer nada, nada más, dejando que otras empresas extranjeras sacaran petróleo de México. Y bueno, finalmente, bajo este discurso patriotero, y que Pemex comenzó a perder relevancia, fue que en el 2018 comenzaron a quitarle a espantar esa inversión y Pemex tuvo que volverse a encargar de todo. Y básicamente esos son los problemas financieros de Pemex, que está haciendo cosas para la cual no está capacitado como tal y que no le traen rentabilidad, como por ejemplo también está el tema de la refinación en México. México no tiene buen petróleo para refinar. Las plantas de refinación que tenemos son muy viejas y la nueva que se hizo en un lugar muy inconveniente. Entonces tampoco Pemex pierde dinero por cada barril que refina, pero estamos hablando de que no son políticas que siguen un sentido lógico económico, son políticas que siguen un sentido político. ¿Para qué? Para armar alianzas, para agarrar estructuras de votantes, para poder mantenerse en el poder, ¿no? Y Pemex y su sindicato son cerca de 100,000 votos o más y son personas que al tener dinero tienen familias, pueden influir en el voto alrededor de sus amigos y familiares. Entonces aquí en México se sigue manejando esta lógica de corporaciones, es decir, no piensas en un beneficio a los ciudadanos, piensas en el sindicato petrolero, piensas en el sindicato de electricistas, piensas en los adultos mayores que dependen de otros programas sociales, o sea, esa es la lógica con la que se gobierna en México, de forma sectorizada para obtener el mayor rendimiento político a costa de todos los demás. Estaba viendo una noticia de que 22% del presupuesto del Estado mexicano se destina a cubrir pensiones. Sin embargo, yo recuerdo que a fines de los 90 se hizo, así sea parcialmente, una reforma previsional en que se permitió, digamos, una capitalización individual. Entonces, de lo que te escucho, de que hay estos sindicatos y esta política corporativista dividido por grupos en vez de dirigida a los ciudadanos como individuos. O sea, te pregunto porque así sucede acá en Ecuador. ¿Quedaron ellos fuera de esa reforma y sigue siendo a la antigua el sistema previsional para esas personas? ¿Qué es lo que sucede con las pensiones? Bueno, es que sucede que esa reforma, acá nosotros le decimos Afore, ¿no? Llegó un poco tarde. Llegó en los 90, como bien dices, pero ya para ese entonces hay una gran cantidad de trabajadores mexicanos que no pensionaban con el Afore, ¿no? Que pensaban con con este esquema, ¿no? De reparto muy popular en otros países, en casi todos, ¿no? De hecho, España creo que tiene graves problemas para solventar eso. Entonces, en México el Afore todavía no entra con todos, ¿no? Digamos que tenemos muchos pensionados y no solo son los pensionados por parte está un poco raro. En México tenemos un instituto de salud pública y de seguridad social que se llama Instituto Mexicano de Seguridad Social, se llama IMSS. Entonces, lo que pasaba es que antes en el sistema de reparto, bueno, una parte te cobra una parte de tu ingreso, tanto al empresario como al trabajador, para el IMSS, y se supone que con eso, era tanto para tu salud como para pensionar a los que vienen abajo, ¿no? Y tú, como sabes, pues el tema de la pirámide, poblacional cambia. Bueno, pues mucha gente cotizó con el IMSS durante mucho tiempo, pero no solo existía el IMSS es para trabajadores, formales, por decirlo así. Tú trabajas en sector privado y tienes trabajo formal. Bueno, hay otro tipo de instituciones que son para sector público o empresas públicas. Pemex tiene su propio sistema de pensiones, por ejemplo. La Comisión Federal de Electricidad tiene su propio sistema de pensiones. El gobierno tiene su propio sistema de pensiones. Entonces, hay pensiones que son bastante ominosas. Por ejemplo, en el caso de los de Pemex, que se suelen pensionar con el 100% del salario que tenían y con los salarios tan grandes que tienen, ¿no? Entonces, es una combinación de el viejo sistema de pensiones en México contra sistemas todavía paralelos que existen de estas empresas públicas y de este sector público que, que hacen que el gasto público sea tan grande, ¿no? Además de que también se suele contabilizar las pensiones que se dan como programa social, que se llaman pensiones del bienestar, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que el Afore es algo que funciona,
¿no? En Chile creo que se llaman las AFP, y está comprobado que funciona. La cantidad que te retienen es muy poco para poder pensionarte en un 100% de tu salario actual. Usualmente te pensionas con cerca del 30%. Entonces, también esto genera descontento en la gente. También los primeros pensionados con el Afore están enojados y ven en el gobierno que les da otra pensión, que se llama pensión del bienestar, que no tiene una condición, no tuviste que haber trabajado, tan solo tuviste que haber cumplido más de 65 años para que te la den, un ingreso extra, ¿no ven ahí un ingreso extra? Entonces yo creo que eso también influye muchísimo el tema del gasto en pensiones, ¿no? Pero pues como, de nuevo, es un gasto ya como comprometido, donde si lo quitas la gente se te va a venir encima, pues es algo que de momento no podemos quitar. Arturo, y para seguir en la economía, pero saliendo un poco del tema fiscal, em, quisiera también saber tu opinión acerca de qué impacto tiene, y creo que de esto un poco hablabas al principio, ¿no? De por lo menos en términos de reconocimiento de la propiedad privada, de los contratos, pero qué impacto tiene en la economía mexicana o esperás que tenga iniciativas políticas, ya sea de López Obrador o de Sheinbaum, como por ejemplo la última, ¿no? La que más ha tenido cobertura, por lo menos en los medios internacionales, que ha sido la reforma judicial. ¿Cómo afecta ese tipo de iniciativas a lo que se espera de la economía mexicana en el futuro? Mira, la reforma judicial yo creo que lo enmarcas bien. Yo creo que después del aeropuerto esa es la principal. O sea, o más bien, no, esa es la principal y después el aeropuerto. ¿Por qué? Porque parte de este periodo de modernización de México que se dio en los 80-90 incluía una reforma judicial para profesionalizar el Poder Judicial, para que hubiera un servicio público de carrera, ¿no? Y completamente meritocrático e independiente al Poder Ejecutivo. Bueno, con la reforma judicial, básicamente el Poder Judicial pasa a manos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo usa partidos políticos o usa para poder poner sus candidatos, ¿no? Su estructura partidista para sacar a la gente a votar por los jueces, ¿no? Federales, penales, laborales, civiles, todo, hasta los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿esto cómo afecta? Bueno, pues este impacto se estima más o menos en un 2% del PIB en términos de caídas de reinversión y utilidades. ¿Por qué? Porque es más riesgoso invertir en México, ¿no? Aumenta las primas de riesgo para invertir en México, porque a la hora de que tú tengas algún problema con el gobierno, que el gobierno te quiera expropiar, ¿no? O digas, ¿sabes qué, gobierno? Yo no te debo estos impuestos que me has inventado y vamos a un tribunal para comprobártelo. Bueno, pues ahora el tribunal resulta que es parte del mismo gobierno, ¿no? Entonces hay una estimación de que se nos ha escapado cerca de un 2% del PIB mexicano en inversión, tan solo en esa inseguridad. Pero eso es una estimación nada más de inversión. Estamos hablando de que esto a largo plazo puede tener un impacto incluso difícil de medir mucho mayor, ¿no? Porque no estamos tomando en cuenta la inversión local, ¿no? De empresarios locales, o incluso cómo bajo este sistema se está premiando a actores ineficientes o con cercanía al poder y se está castigando a aquellos que son más eficientes pero que no tienen cercanía al poder. Entonces, a veces es difícil de medir el impacto real, por lo menos en tema de inversiones es cerca del 2%, pero yo creo que esto es un estancamiento económico para México de muy largo plazo, a menos de que se haga un cambio muy radical, otra reforma judicial. Bueno, esto de la reforma judicial es algo reciente, ¿no? Es del año pasado, pero incluso desde antes de eso, durante la primera presidencia de Trump, cuando la guerra comercial de Trump era más enfocada o restringida a China, se hablaba de este fenómeno del nearshoring. ¿Y qué pasó con el nearshoring? Que supuestamente por esta guerra con China, pues México se iba a ver indirectamente beneficiado. Y bueno, la pregunta es, traído al día de hoy, ahora también es contra México. Estamos viendo en las noticias que Trump está evaluando salirse del TEMEC. Por otro lado, Sheinbaum dice que no cree que eso vaya a pasar. Pero bueno, están en plena renegociación del TEMEC, lo cual genera, desde que se inició esta práctica de renegociar lo que era antes el Telecan, ya incierta incertidumbre. Más allá de la incertidumbre que tú acabas de mencionar, por la inseguridad jurídica producto de la reforma judicial que se realizó el año pasado. Entonces, ¿qué quedó de ese nearshoring? ¿Qué pasó con eso? Porque eso fue anterior. Nada. Así que quedó ese nearshoring. Nada. Fue una oportunidad de oro que tuvo México, que desperdició completamente. Te digo,
si se hubiera mantenido las reformas de Enrique Peña Nieto con las zonas económicas especiales, Inés Chauvin hubiera reventado, hubiera decir, hay que invertir en México porque no solo está a un lado de Estados Unidos, con la frontera más grande con Estados Unidos, ¿no? Transitable, sino que aparte tenemos impuestos bajísimos en puertos y en zonas comerciales estratégicas para exportar al sudeste asiático y Europa y para traer materiales del sudeste asiático y de Europa. Por eso es que yo siento un personal coraje, ¿no? Contra estas políticas nuevas que hicieron, de quitar las zonas económicas especiales porque era el timing perfecto para que México hubiera llegado a ser un país desarrollado. Bueno, nos quedamos al borde, ¿no? Al borde del cuchillo. Sobre el tratado, entonces no pasó. Así te lo resumo, Gabriela, no hubo, de hecho, hasta espantaron inversiones. Sobre salir del pacto del TEMEC, yo no creo que para Trump sea una buena idea. Yo lo que he escuchado es que se planea hacer tratados comerciales, bilaterales y ya no trilaterales, es decir, entre México y Estados Unidos, excluyendo a Canadá, y entre Canadá y Estados Unidos excluyendo a México, ¿no? El tema es que estos tratados suelen ser bastante lentos de negociar y lentos de implementar, ¿no? Además de que, de alguna forma, este tratado del Telecan ya ha hecho raíces, por decirlo así, en México. Entonces, el hecho de que Estados Unidos decida o México decida salirse de él, va a pegarle fuerte a los dos, no solo por el tema bueno, más bien sí, es por el tema de los aranceles que se pondrían, pero no es que un producto incremente el 20%, ¿no? Sino que muchas veces los productos terminados requieren pasar sus materiales varias veces a través de la frontera, ¿no? Es decir, digamos que para hacer una lavadora en México, te tienes que traer acero, te tienes que traer componentes electrónicos tal vez fabricados en Estados Unidos. Entonces vas a importar esos componentes que van a traer un arancel, pero a la hora de que lo vas a exportar vas a pagar otro arancel. Y hay productos así que hasta 7 veces cruzan la frontera. Entonces, yo creo que a corto plazo no lo veo posible. A lo mejor si los inversionistas, si Estados Unidos se estuviera ya preparando para eso, bueno, se comenzaría una agresiva recolocación de su capital, de sus capitales fuera de México. No se ha visto, más bien es un tema de estancamiento ante la incertidumbre, pero no dudo que pueda pasar en un largo plazo, que a lo mejor si México sigue esta senda, ¿no? De apoyar el crimen organizado, de socialismo del siglo XXI, pues el mundo se va a reconfigurar para dejar a México a un lado. Arturo, em, otra pregunta que me hago mientras te escucho y observando el declive en todo sentido, ¿no? Económico, institucional, en términos de seguridad de México, político también, es cuál es en este momento el rol de la oposición mexicana, ¿no? ¿En qué anda la oposición? Imaginamos que hay por lo menos a reformas como la judicial, digo, pero en términos, por ejemplo, económicos, hay conciencia en la oposición acerca de el mal rumbo que lleva México en términos institucionales, en términos de política económica. ¿Hay algún tipo de reacción? ¿Se espera que haya algún tipo de reacción electoral? Es verdad que México tiene periodos largos, ¿no? De 6 años para la presidencia, pero digo, en elecciones intermedias digamos, de alguna forma la oposición está reaccionando a todo esto o en realidad el oficialismo y la presidenta Sheinbaum tiene el camino allanado, digamos, para hacer cualquier cosa que quiera. Mira, Marcos, yo insisto en esto cada vez que me preguntan. La oposición en México es parte del régimen. Eso hay que tenerlo muy claro. A ver, Vago, bájate ya. La oposición Está en México, ansioso, que nos dé 15 minutos más. la oposición en México es parte del régimen. O sea, no vive sin el régimen actual. Sucedió como en Venezuela, que vendía falsas esperanzas, ¿no? Por mucho tiempo. Así es la posición en México. México, de facto, es una dictadura. Porque no existe una forma, civil institucional en la que le puedas quitar el poder al partido actual, en el Claudio Sheinbaum. ¿A qué me refiero? En México, las elecciones, si tú quisieras ser candidato a la presidencia, no estás jugando solo contra el partido en el poder, estás jugando contra el poder mismo, contra la compra de votos institucionalizada y lo más importante, contra el crimen organizado, que es aliado del gobierno,
¿no? Durante las elecciones pasadas hay pruebas documentadas de cómo grupos criminales llevaban a votar a la gente por el partido en el poder. Incluso estos partidos también participan en la compra de votos. Entonces, no hay una forma. Además de que el Instituto Electoral también ya fue tomado por el mismo partido. Hubo un caso en una ciudad en Veracruz, Poza Rica, Veracruz, donde ganó un opositor, una alcaldía. Y el Tribunal Electoral, que es controlado por el poder, le quitó la victoria y pusieron ahí a un representante de Morena, del partido en el poder. Entonces, en México actualmente, a pesar de todo, yo creo que no hay una forma. Institucionalmente ya no. México, desde el 2024, desde la reforma judicial, para mí, cayó en una dictadura. Estamos en una dictadura. A lo mejor no es una dictadura de hombre único estilo Venezuela, pero es una dictadura de un partido político que tiene sus representantes como son López Obrador o Claudia Sheinbaum. Entonces, esa es la situación actual. A lo mejor a nivel mundial no se habla de una dictadura porque no ven una figura única, pero de facto, no hay forma de quitarlos de poder de, de una forma legal e institucional, ¿no? O Ellos sea, controlan todo. Arturo, estamos hablando otra vez de la famosa dictadura perfecta de la que hablaba Vargas Llosa sobre el PRI, pero con un nuevo partido. O sea, México repite su historia, podríamos decir. Sí, 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 básicamente. Solo que el PRI tuvo la decencia de ir haciendo reformas democráticas con el tiempo para salirse, ¿no? No, estos, son más burdos que el PRI. Estos son más, un poquito más, ¿cómo decirlo? Salvajes, así se dice. El PRI también fue un partido socialista en su momento, también mantuvo una dictadura perfecta, ¿no? Pero estamos hablando de que México tuvo una transición democrática, que fue una democracia brevemente, del 94 como para el 2018, bueno, del 94 como para el 2024. Y hoy, 30 años de democracia después, México volvió a tener una dictadura de partido único, donde si no estás con el partido o eres parte del régimen, no eres absolutamente nadie. Y sí, como decía Vargas le decía la dicta blanda porque no era tan fuerte, no era tan propiamente una dictadura de hombre único. Pero sí, México volvió a la época de la dictadura perfecta, solo que ahora en vez de ser del PRI, de ser verde, blanco y rojo, bueno, se volvieron guindas. Tú hablas del gobierno de, digamos, de esta dictadura del partido como parte de la esfera del socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI, modelo clásico, por así llamarle, era de llegar al poder vía elecciones democráticas y luego cambiar las reglas del juego con una nueva constitución. En el caso de México, bueno, ustedes tienen desde 1917 una tradición constitucional medio revolucionaria. No sé si por ahí ya no había necesidad de hacer tanto cambio a nivel constitucional, pero siempre en Ecuador, que también estuvimos debajo de esa esfera, nos hacemos la pregunta, ¿por qué no terminamos como Venezuela? Yo personalmente pienso que nos protegió mucho el no tener moneda propia. En el caso de ustedes, ustedes no han vuelto a tener problemas graves de inflación. Tú decías que porque el Banco Central pues, se hizo una reforma y se ha mantenido relativamente autónomo, pero hay otra reforma importante que se dio en México, que es esa gran apertura comercial, no solo con el TLCAN, sino que digamos se abrió hace varias décadas México al comercio más que otros países en América Latina. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que ha limitado de cierta manera o en comparación a otros proyectos del socialismo del siglo XXI, qué es lo que ha limitado a López Obrador y a Sheinbaum de no llegar a esos extremos? No sé, o sea, no sé si sería la apertura comercial, la autonomía del Banco Central y qué tan sostenible es esa limitación. Mira, Gabriela, en México no nos pusieron una nueva constitución porque aparte de que, como bien dices, es bastante revolucionaria, entre comillas, ya cambiaron el 70% de la constitución. O sea, prácticamente es otra nueva, diferente, con todas las reformas que han hecho. Así de grave está. Y sí, o sea, llegas al poder democráticamente y vas tirando las instituciones una a una para poder permanecer en el poder. Y yo he hecho un artículo hablando sobre cómo comenzaron a hacer pequeñas reformas que si tú las ves de forma aislada, puedes dejarlas pasar. Dices, ok, pero cuando las ves en su conjunto,
ves cómo toda esta serie de reformas y de pequeños actos políticos iban encaminados a formar una dictadura. En el caso de México, por ejemplo, se retrasó el nombramiento de comisiones especiales, de comisionados en el INAI, que era el órgano de transparencia, en el Tribunal Electoral, que es el órgano encargado de supervisar, no de supervisar las elecciones, más bien de declarar los resultados, y así como varias. Ahora, ¿sobre qué nos ha protegido de que no hayamos caído como el caso de Venezuela? Bueno, está, yo creo que efectivamente el tema comercial, que México, primero en el caso de Venezuela, Venezuela es un país que desde antes de que llegara Chávez dependía en un 90% del petróleo para sus exportaciones. México no. México tiene una economía bastante más diversificada a raíz de estos 30 años democráticos y teníamos una buena situación macroeconómica, reservas internacionales, una moneda estable, una deuda controlable, una deuda baja. Y yo creo que más bien lo que se ha hecho es como, ¿has escuchado, no, este estudio donde a un vago le dan $100,000 para ver qué hace con ellos? Bueno, yo creo que estamos en ese periodo en el que se comenzó a dilapidar el dinero, se aprovecharon de lo que ya estaba, agarraron fideicomisos y fondos para todos sus gastos, y como no ha pasado el suficiente tiempo, no hemos visto las consecuencias, es decir, este, no hemos visto ese empobrecimiento radical que sí vimos en Venezuela, que se vio en Bolivia en su momento también, pero no tenemos esa inflación primero por el Banco de México, ¿no? Y segundo, no hemos tenido problemas tan graves por la estabilidad macroeconómica que ya teníamos, ¿no? Pero esto en cualquier momento puede reventar. Si el gobierno de México sigue este camino, que parece que sí, de regalar dinero, de espantar inversiones, pues nos quitan el grado de inversión como país en la deuda soberana, y esto provocaría otra vez que las primas de riesgo por invertir en México aumenten y que el tipo de cambio se vaya a pique, ¿no? En el sentido de que, pues, como la prima inversión es mayor, la demanda de pesos también bajaría y haría que el peso fuera una moneda muy, muy depreciada. Entonces, y estamos, digamos, un paso de eso. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, que teníamos una estabilidad macroeconómica fuerte, que ya no la tenemos como antes, y que en cualquier momento esto se descalabra, ¿no? No es algo gradual en este sentido. Arturo, y para, digamos, para pasar a una cuestión coyuntural, estamos grabando este episodio en febrero de 2025, y bueno, hace un mes, alrededor, 2026, ¿cierto? perdón, de 2026, mira, todavía no, no me acostumbro al nuevo año. Hace un mes, poco más de un mes, que Nicolás Maduro ha caído como dictador en Venezuela, y a partir de eso se ha desatado toda una serie de eventos en la región, ¿no? En los cuales México también está involucrado en cierto sentido, ¿no? Porque ahora eh, la situación de Cuba en particular es muy, bueno, parece que está en estado de colapso, como en realidad está hace mucho tiempo, pero ahora más todavía. Sabemos que las exportaciones de petróleo de México a Cuba venían disminuyendo, prácticamente se han detenido, pero también sabemos que la presidenta Sheinbaum está enviando ayuda humanitaria, y que hay una alianza, digamos, histórica entre México y Cuba que trasciende, digamos, gobiernos. No sé si nos puedes hablar un poco de cómo se perciben estos acontecimientos regionales de Cuba, de Venezuela, quizás de otros países, en México, y bueno, qué se espera que haga el gobierno en relación a estos eventos, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno de Sheinbaum, como decías hace un rato, ha cedido, digamos, más a la presión del presidente Trump que quizás López Obrador en el pasado. Mira, ahorita Sheinbaum se encuentra en una situación fea, fea, fea. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo vieron con el tema de Hugo Chávez y Maduro, que la guardia personal de Maduro eran cubanos. O sea, Cuba se metió hasta en la cocina del gobierno venezolano. Bueno, acá hicieron exactamente lo mismo. No sé si traen el monopolio del manual para formar dictaduras y por fuerza te tienes que aliar con los cubanos y te meten los médicos cubanos, te meten inteligencia cubana, pero en México fue así. En México, eh, parte de la sentencia de Morena al poder fue gracias al petróleo venezolano y a la inteligencia cubana, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum y el partido de Morena le tienen que servir a ese amo.
Por eso seguían enviando petróleo, por eso se sigue enviando la ayuda humanitaria y ya se ha documentado que también esa ayuda humanitaria incluye recursos energéticos como petróleo, como diésel. Y también está Estados Unidos con el futuro presidente, ojalá que sí sea Marco Rubio, que ha estado muy empeñado en acabar con estas dictaduras en Latinoamérica, incluyendo la dictadura cubana, que yo creo que ahí es un tema en el que Sheinbaum no sabe exactamente para dónde moverse, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado, y esto es algo muy de mexicanos, ¿eh? Somos muy alcahuetes, en muchos sentidos decimos que sí a todo, aunque no cumplimos con nada al final. Seguramente en las llamadas que Sheinbaum tiene con Trump, le dice, sí, 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 señor Trump, vamos a hacer esto y acá y acá. Y después tiene llamadas con Díaz-Canel y dice, sí, señor Díaz-Canel, vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque, por un lado tienes a Estados Unidos, que es Estados Unidos, y es tu vecino, y por el otro lado tienes a los que te llevaron el poder. Entonces, donde tú te la rebeles y quedes mal con los que te llevaron al poder, incluyendo todos los fanáticos, porque muchos de Morena son auténticas personas que auténticamente creen en Cuba, creen en el Che, creen en la revolución. Tú no puedes ser la presidenta de México por ese partido y decir, pues ya no vamos a mandar nada a Cuba. ¿Por qué? Porque te echas encima a los cubanos que tienes como agentes, entre médicos y militares y personal ahí contratado, y te echas encima a tus bases partidistas, que son revolucionarias, que son pro Fidel, que son pro Cuba, que son pro revolución, socialismo del siglo XXI. Entonces yo creo que esa es la situación en la que está México actualmente respecto a Cuba, que no saben qué hacer, que están tratando de quedar bien con Dios y con el diablo. Pero ahí sí no te sabría decir cómo va a terminar todo esto, solo te diría que no me gustaría ser Claudia Sheinbaum en este momento para lidiar con algo tan difícil como quedar bien con Estados Unidos o quedar bien con mis bases y con Cuba. Sí, hablando digamos, de estas bases que tú dices que son realmente fanáticos y ideológicos en su creencia en cosas como el socialismo al estilo cubano. Yo te quería preguntar, ya que tú eres editor de un medio, acerca de la dificultad, porque este es un medio de orientación liberal, más o menos, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo para que estas ideas de libertad prosperen en entornos como el mexicano, sobre todo en el contexto de un gobierno muy hostil a estas ideas? Tuve una respuesta que creo que nadie ha dado. Es la autoestima. Ese es el principal problema. El ¿Cómo así? ¿Puedes autoestima. explicar un poquito? ¿Cómo así? Sí, sí, sí. Es el autoestima. ¿Por qué? Porque el liberalismo, ¿qué te dice? Eres libre, pero eres responsable de ti mismo. ¿No? Eso es la máxima de libertad, ¿no? Tú eres libre, pero eres responsable de lo que haces. Bueno, en México hay un problema de autoestima muy grande. Si tú vas a escuelas, a primaria, secundaria, a bachilleres, muchos no se creen capaces de tener metas altas. Y no solo no se creen capaces, sino que se centran en esta indefensión, en esta, pues, no soy capaz de lograr nada por mí mismo, necesito de un ente externo, dígase un papá, dígase un gobierno, que me ayude, porque yo solo no puedo, ¿no? Entonces, esta autoestima, esta incapacidad de creer que somos capaces, que podemos hacer más de lo que nos proponemos, es lo que yo creo que muchas veces atora a nuestras sociedades, a no hacer nada más allá y a pensar es que, ¿cómo vamos a sobrevivir sin el gobierno? ¿Cómo vamos a sobrevivir sin que nos den un subsidio? ¿Cómo vamos a sobrevivir sin los apoyos sociales, sin que el gobierno tenga sus bancos, sin que, mira, es que me regalaron esta despensa porque yo por mí mismo no lo puedo obtener, ¿no? Yo creo que ese es el tema en México, que tenemos una autoestima muy profunda. Tenemos una autoestima muy profunda y queremos siempre, debido a esta autoestima, a nuestra propia incapacidad de hacer las cosas, buscar un culpable para eso. Buscar a un gobierno que no hizo bien las cosas o buscar un Y empresario un malvado, Salvador. un salvador. Entonces, yo creo que si queremos hacer realmente un cambio en el mundo liberal, sobre todo en Latinoamérica, porque esto yo lo estoy diciendo en México, pero noto que a veces en otros países también puede pasar este tema. Yo lo asocio con el abandono paternal tan tremendo que tenemos acá, ¿no? El siempre vivir en esta desgracia de me tocó vivir mal, mi papá se fue, me abandonó, porque no soy muy bueno, porque no soy buen hijo, lo que sea. Entonces, todo está bajo autoestima te hace buscar ese papá, ese salvador, ¿no?
te hace culpar a otros por todo lo que te pasa porque siempre estuviste mal, entonces como siempre estuviste mal, no es tu culpa y como siempre estuviste mal, no puedes cambiar las cosas. Yo creo que esa situación de baja autoestima es lo que nos hace a los latinoamericanos muy propensos a las dictaduras, muy propensos a buscar un hombre fuerte, muy propensos a buscar un Chávez que les diga a los empresarios que tanto dinero nos tienen que cobrar, ¿no? De hecho, acá en México, a López Obrador le decían el Tata, que es como el abuelito, como el patriarca, como el señor que nos da, como el que nos cuida. Yo creo que parte de este cambio en las ideas que queremos hacer los liberales tiene que empezar por mejorar el autoestima, tanto nuestro como el de nosotros alrededor, y es algo a largo plazo. Pero yo creo que ese es el camino que a largo plazo tenemos que elegir. Y el no tener miedo, eso es lo principal, a decir que no somos de izquierda, que no somos socialistas y a condenarlos y a exhibirlos y decir, eso está mal, ¿no? Son varias cosas. Estamos hablando de sociedades aniñadas de baja autoestima, de adultos infantiles. Yo creo que esa es la explicación que te daría, Gabriela. Bueno, eso me recuerda a lo que dice una senior fellow de Cato, Deirdre McCloskey, habla de el liberalismo descrito como adultism, tratar a las personas como adultos. Y bueno, creo que esa es una buena nota para terminar esta edición del Cato Podcast. Hemos estado conversando hoy con Marcos y Arturo Herrera. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos acompañen en otra edición. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.